Bueno, acá va, versión 2. Ahora vamos a ver tabla periódica. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Este apunte también les va a llegar en formato Word para que lo tengan. Seguimos en el módulo 2 y lo dividí en dos partes. La parte 1 era estructura atómica, la parte 2 tabla periódica. ¿Sí? Acá tenemos en pantalla la tabla periódica. Es una tabla periódica sumamente sencilla, la que les puse en esta parte del apunte. La tabla periódica no surgió de golpe, hubo una evolución hasta llegar a esta tabla periódica que hoy tenemos. Es de suma utilidad, porque en la tabla periódica se encuentran todos los elementos químicos que conocemos a la fecha. Es decir, que todo lo que hoy tenemos natural y artificialmente, porque hay elementos de la tabla periódica que son naturales, la mayoría de ellos, es decir, que se encuentran en la naturaleza, y una cantidad menor que son artificiales, que se fabrican en los laboratorios, y son de mínima utilidad, ¿sí? Solamente son experimentales. Estos elementos tienen un orden que nos permiten establecer esta tabla que es de mucho uso para los químicos. Observen ustedes que abajo está toda la explicación de lo que yo les voy a decir, pero voy a explicar sobre esta tabla. Los elementos están ordenados en forma creciente de número atómico. ¿A qué me refiero con forma creciente de número atómico? Es decir, del número atómico más pequeño, que es el hidrógeno, que tiene número atómico 1, le sigue el helio en el otro extremo, número atómico 2. Bajamos al litio, número atómico 3. Seguimos con el berilio, 4. Y si seguimos en línea recta, nos encontramos con el 5, 6, 7, 8, 9, 10, bajamos al 11, 12, seguimos en línea recta, 13, 14, 15, y así sucesivamente. Hasta el que hoy conocemos, 118, que es un elemento artificial. No vamos a detenernos en esos elementos raros. Vamos a trabajar con los elementos más comunes, con los que nos suenan al oído, con los que utilizamos en la vida diaria y que podemos encontrar en nuestros ámbitos laborales. ¿Qué significa esto que acabo de marcar? Este número atómico creciente es desde el más chiquito de los átomos al más grande, desde el más liviano al más pesado. Porque como vimos en la corrección de ejercicios, vimos que había elementos que tenían núcleos más pequeños, núcleos más grandes, y por ende, distinta masa atómica. Entonces, del más liviano, vamos creciendo al helio. El hidrógeno tiene un protón y un neutrón. El helio va a tener dos protones, dos electrones y un neutrón. Y ahí empezamos a crecer en cantidad de partículas, ¿sí? Entonces están ordenados en forma creciente de número atómico, del más pequeño al más grande. Por otro lado, también están ordenados en columnas verticales. ¿Ven? Columnas verticales. En las columnas verticales se encuentran elementos que tienen propiedades similares, propiedades parecidas. ¿Por qué propiedades parecidas? Porque en la última órbita tienen la misma cantidad de electrones. Que tengan en la última órbita la misma cantidad de electrones hace que tengan propiedades parecidas. Los grupos se numeran del 1 al 18. ¿Ven? 1, 2, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y así sucesivamente. También hay otra explicación que los divide en grupos A y B. Para eso les voy a mandar un video complementario de la explicación que estoy dando en este momento.
Entonces tenemos grupos, columnas verticales, elementos que tienen propiedades similares, propiedades químicas similares. Y después tenemos las líneas horizontales. Observen, por ejemplo, la línea número 5. Todos los elementos que están en esa línea horizontal 5 tienen la misma cantidad de órbitas. Recuerden que las órbitas eran donde se alojaban los electrones. Es decir, que todos los que se encuentran en esta línea horizontal 5 tendrán 5 órbitas. Todos ellos tienen 5 órbitas. ¿Sí? Todos los que estén en la línea 3, arrancando por el sodio, sigue el magnesio, aluminio, silicio, fósforo, cloro, azufre, cloro, argón, tienen 3 órbitas. Este número que está acá se llama período. Entonces, estos números que están acá son los períodos e indican la cantidad de órbitas. Y todos los números que están acá arriba, espero que me salga derechita, me corté, son los grupos, ¿sí? Indica que todos los elementos de un mismo grupo tienen las mismas, o similares, perdón, propiedades químicas. Después veremos, también en el video, que se dividen en distintos grupos. Estos, primer columna, más naranja oscuro, se llaman metales alcalinos. Le siguen estos alcalinos terreos. Todos los que están en el medio, estos violetitas, se llaman metales de transición. Estos que están acá se llaman metales del bloque P. Siguen siendo metales. Y vamos a observar que en la tabla periódica hay una división. Lo van a ver también en el video, entre metales y no metales. Hay como una escalera. Creo que daba por aquí. No sé si esto lo cortaba. Espera. Me salió medio feo. ¿Qué divide a los metales de los no metales? Todo lo que está de este lado, de esa escalerita, son no metales. Y todo lo que está de esta escalerita para allá, o sea, para la izquierda, son metales. Observen que la mayoría de los elementos de la tabla periódica, la mayoría, son metales. Y solamente este pequeño sector que vemos acá son los no metales. En el video también lo van a ver explicado. En otro video que les voy a mandar, es un videito de YouTube. Bien. Acá, en el número 57, está el lantano. El lantano. Del lantano salen todos estos elementos, se llaman familia de los lantánidos. Y del actinio, que es el 89, que está acá, sale toda esta familia, que es la familia de los actínidos. Derivan de ellos, del lantano derivan todos ellos, y del actinio derivan todos ellos. Van acá abajo porque si no la tabla se haría extremadamente larga, y es una forma de tenerla un poquito más compactada. Este sector acá, de este colorcito, ¿ven esto? ¿Ven este colorcito que está acá que se llaman metaloides? Tendría que ser boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio. Estos se llaman metaloides. Estos metaloides están en el límite entre los metales y los no metales. Tienen propiedades de ambos, según en el medio en el que se encuentran. Por eso se llaman metaloides. Y están en el límite entre los dos grupos. ¿Sí? Después tenemos otros metales, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, fósforo, azufre, selenio. Este grupo de acá, que sería este colorcito celeste, este celestito más claro, que se llaman halógenos, también no metales.
dentro del grupo de los no metales. Y este tono, un poquito más turquesa, es la última columna, que son los gases nobles o gases inertes. ¿Sí? Esto es un poco para que puedan identificarlo. De cualquier manera, lo que más me interesa es que ustedes puedan distinguir que de esa escalera marcada, para la izquierda son todos metales, y de esa escalera marcada, que les marqué antes, que la vuelvo a marcar para que la vean de vuelta, tienen los no metales, que son poquitos, ¿ven? Solamente estos. Vamos a borrar acá y vamos a bajar acá. Fíjense ustedes, perdón, otra cosa más, que en esta tabla periódica que les marqué, solamente está el número atómico, o sea, la ubicación. Este número que figura en el casillero es el número atómico. Este número que figura acá es el Z, es el que nosotros llamamos, cuando hicimos los ejercicios, Z, me salió horrible, pero bueno, acá va. Este es el Z. Este que está acá es el Z. O sea que el Z de cada elemento está en el ángulo superior derecho. Otra aclaración que tengo que hacerles es que el hidrógeno es un no metal. Y me dirán ustedes por qué está acá, que están los metales. Nada más que porque es el elemento que tiene número atómico 1, es decir, el átomo más simple, más sencillo, es el hidrógeno. Y por eso está en la posición número 1. Nada más que por eso, es como una excepción. Es un no metal que está en esta parte de los metales porque es el primer elemento de la tabla periódica. Observen que en esta tabla que les adjunté no está la masa atómica. ¿Vean? Es una tabla muy sencillita. Acá tenemos el molibdeno, que es el que está acá en el casillero 42. ¿Ven? Acá. Está como más grande dentro, acá adelante, para que lo puedan ver. ¿Sí? El molibdeno tiene número atómico 42, número másico 95,96. Es el único que está con ese dato, fíjense que los demás no lo tienen, lo pusieron como ejemplo. Digamos que este sería la masa atómica, esta de acá, por la cual por redondeo sacarían el número másico, ¿no? Que sería 96. Y estos numeritos que figuran acá son los electrones que tiene el molibdeno en sus 5 órbitas. ¿Ven que están en el periodo 5? Quiere decir que tiene 5 órbitas. Entonces, en la primera órbita va a tener 2 electrones. En la segunda órbita va a tener, como dice acá, 8 electrones. En la tercera órbita va a tener 18 electrones. En la cuarta órbita, dice acá, que va a tener 13 electrones. Y en la última órbita, en la órbita número 5, me fui creciendo en tamaño número, mira, dice que va a tener un solo electrón. Si sumamos, me tiene que dar 42, que es la cantidad. Recuerden que el número atómico era la cantidad de protones y electrones. Sumemos. 2 y 8, 10. Y 18, 28. 28 y 13, 38, 41. 41 más 1 de acá, 42. Acá tengo la cantidad de electrones totales, 42 en su totalidad, que están distribuidos en 5 órbitas. Repito, 2 electrones en la primera órbita, 8 en la segunda, 18 electrones en la tercera, 13 en la cuarta y un único electrón en la quinta órbita. Esto se llama distribución electrónica por niveles. ¿Sí? La distribución de los electrones en los distintos niveles de energía. Esto está solamente explicado para el molibdeno. ¿Ven? En el resto de los casilleros no está. Está solamente acá para que lo podamos aprender y explicar.
¿Listo? Bueno, vamos a pasar ahora a lo textual. En esta parte textual está todo lo que les acabo de explicar, ¿sí? Ustedes lo van a leer y van a hacer una interpretación de la lectura, ¿sí? Acá está lo que hablamos antes, los grupos o familias, que eran las columnas, volviendo al texto, las columnas verticales, elementos que tenían propiedades químicas similares. Habla del hidrógeno, que es lo que les expliqué, que está en el grupo, está en el lugar número 1, pero no es un metal, solamente está ahí porque es el primer elemento de la tabla periódica. Los grupos A son los más importantes, son denominados representativos. Esto lo van a ver en el video, el video se complementa con este texto. Recuerden que les dije que los grupos se dividían se clasificaban de 1 a 18, pero también había una forma de clasificarlos en grupos A y grupos B. Eso lo van a ver en el video y lo tienen acá explicado en el texto. Y después tienen los períodos. Los períodos eran las líneas horizontales que nos marcaban que tenían, ¿recuerdan? Ese número de cantidad de órbitas. Por eso habíamos dicho, volviendo arriba, que el molibdeno tenía 5 órbitas porque estaba en el período 5. Volviendo para abajo, tienen toda la explicación de los períodos. Y también la explicación cuando les dije que del lantano salían los lactánidos y del actinio los actínidos, que eran los que estaban debajo de la tabla periódica. Este grupito, volvemos arriba, que les expliqué que derivaba del lantano y del actinio. Eso está explicado en el texto acá de períodos. Y con eso, la explicación de tabla periódica, más el video que les voy a mandar para que lo complementen. Y después en la última página hay un cuadrito entre metales y no metales. Las propiedades generales de los metales y las propiedades generales de los no metales en forma comparativa. Y después los semimetales, que eran los metaloides, que les expliqué a ustedes que eran los elementos que estaban justo en el límite entre los metales y los no metales. Y acá están las propiedades de estos tres grupos: metales, no metales y semimetales o metaloides. Esto es para que hagan ustedes una lectura comprensiva de lo que acabo de explicarles con la tabla de fondo y con el video que les voy a enviar. ¿Sí? Bueno, con esto damos por finalizado el video de hoy. ¿Sí? Bueno, finalizamos